Dice Lola Sánchez Molina: hola Agustín y demás contertulios, me encanta vuestro programa, todas las tardes lo vemos mi marido y yo. A veces hasta mi hija, dice, le pilla por aquí. Y yo sé que presta atención. La pena es que habéis cambiado el horario, la verdad, a las 8:30 nos venía mejor a todos, pues porque las tardes siempre hay cosas que hacer, bueno, y más la gente que trabajamos por la mañana. En fin, hacemos lo posible por seguirlo, pero quiero felicitaros a todos por abrirnos los ojos y enseñarnos las cosas que pasan en Andalucía, que es realmente lo que a mí me interesa. Aunque sé que no puedo desligarme del resto de España y a las que no siempre tenemos acceso. Espero que su línea sea siempre la de contarnos lo que nos dicen otras. Gracias, de adelante. Estamos muchos andaluces de vuestra parte, queriendo saber la verdad de lo que pasa. En fin, tal y como está el panorama, que no nos pase nada. Un besazo desde Almería, Lola. Muchísimas gracias, Lola. Que no nos pase nada. Bueno, me estoy acordando de lo que acaba de decir Fernando Sicre, ¿no? Y yo creo que desgraciadamente nos va a pasar y mucho en los próximos 4 años. La situación, la verdad, Agustín, es complicada y yo creo, lo venimos diciendo cada vez que escuchamos pues una llamada o lees cualquiera de los mensajes, ¿no? Hay una preocupación extraordinaria en toda la sociedad, en todos los andaluces. Realmente estamos viviendo unos momentos muy duros. Nosotros lo venimos diciendo ya desde hace bastante tiempo, pero yo creo que la gente es perfectamente consciente de que nos está tocando vivir una de las peores etapas de las últimas décadas aquí en Andalucía y que realmente los que salgan indemnes de esto van a tener muchísimo premio en el futuro. El cielo ganado. Y va a ser absolutamente milagroso porque estamos viendo bueno, pues toda la situación que se está viviendo, ¿no? El ciudadano medio, el andaluz medio, el español medio, ¿qué estábamos? ¿Estábamos inmersos en un profundo sueño? Parece que hemos despertado, parece que la gente se da mucha más cuenta de los problemas. El correo abre los ojos, por seguir con la cuestión cinéfila, abre los ojos también. Abre los ojos, pues cierto, sí, un poco lo que tú estás diciendo. Hemos vivido una realidad quizás virtual, o vamos a decir idílica, u onírica. Y desgraciadamente para muchos yo creo que le ha venido de sopetón precisamente este abrir los ojos. ¿No nos queríamos enterar, Fernando? Yo creo, mira, yo leí ayer la prensa. Cuando tienes dinero no te preocupas de nada más. Quiero decir que el problema es que de la misma forma que aquí se ha planteado, por poner un ejemplo, la sanidad andaluza es buena, dice, y el modelo es bueno. Eso es lo que dice la propia Junta de Andalucía. Bueno, el modelo es bueno, con un déficit en Andalucía de 3.500 millones de euros, 3.500 millones de euros y pagos a proveedores, que sabrá Dios de los 4.500 millones además que hay en facturas metidas en los cajones, que parte de esa factura se imputarían a la sanidad, con lo cual pongamos que sean 5.000 millones. Hombre, claro, si yo tengo un gasto ilimitado prácticamente porque lo voy acumulando como deuda, pues si encima la sanidad no se medio presta adecuadamente, pues apaga y vámonos. Pero a mí lo que más me preocupa es lo que decía ayer el señor presidente en funciones, el señor Griñán. Decía textualmente: todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer a día de hoy. Realmente es que no ha sabido nunca lo que va a hacer y ese es el gran problema. Pero no saber hoy lo que hay que hacer cuando el único dilema que hay es cumplir la ley, cumplir los objetivos propuestos por Europa, porque somos parte de Europa y si no lo hacemos somos insolidarios con España y con Europa y vamos a hacer un poco el punto de mira de todo el mundo. Realmente, ¿qué inversor va a venir a Andalucía a invertir un solo euro? Nadie. Lo más importante es la seguridad jurídica. No se puede ser un gallito de pelea diciendo que aquí no se va a cumplir la norma. Pero ¿cómo que no se va a cumplir la norma? El fiscal del Estado tiene que estar detrás de todos estos políticos que dicen que no se cumple la norma. Oye, es lo que se está vulnerando ahora, esa seguridad jurídica, o posiblemente es lo que se sospecha en Argentina, ¿no? Con lo de YPF, ¿no? Los gobiernos populistas, y después de Argentina posiblemente la Junta de Andalucía va a reglón seguido, pues es el desastre de futuro para cualquier país, porque nadie de fuera cree en ello. Y los de dentro hay una parte que tampoco van a creer en ello. Por lo tanto, es una situación de absoluto desastre. Mira, las políticas en la actualidad, las diferencias entre el centro izquierda y el centro derecha son muy pocas. En realidad es una opción de algo de gasto público y de déficit por parte, digamos, del centro izquierda y su gestión. Esa es la única diferencia real que hay, no hay más diferencia.
todo lo que traspase esas diferencias que son tenues y son menudas es un gran problema. Y el problema que se le plantea a Andalucía, que ya lo tenía con el PSOE, con su planteamiento político hasta la fecha, si le añade el añadido de Izquierda Unida con sus estrafalarias políticas, digo estrafalarias teniendo en cuenta el contexto donde estamos, que se llama Europa, es un auténtico dislate y un auténtico disparate. Fernando, no hay ideologías, hay economías. Hay ideología y hay economía. Pero lo más importante a día de hoy no es la lo importante es el ciudadano, ¿no? y es darle una calidad de vida correcta al ciudadano, teniendo en cuenta las posibilidades de cada país. Más que economía, lo que hay ahora, el tiempo es el tiempo de la gestión, más que de la ideología. Y aparte yo no comparto con Fernando, y por eso estamos aquí, su criterio del centro izquierda y el centro derecha de las diferencias. Yo creo que en muchos casos, y la experiencia si no lo demuestra, es una pose. La izquierda ha abanderado la pose de la progresía y de muchas cosas, practicando políticas más de derechas que la propia derecha. O sea que no estoy tan de acuerdo con que las ideologías realmente sean así. A lo mejor conceptualmente, yo voy al terreno práctico, ¿eh, Fernando? Y no, si además cada uno aquí tiene libertad absoluta de opinión. Yo lo que digo es que en un contexto normativo, en donde ha habido una pérdida de soberanía del Estado, en donde una parte importante de la legislación no viene impuesta por Europa y aquí únicamente nos limitamos a homogeneizar esas políticas, ¿no? para adecuarla al resto de Europa. Es decir, que el margen de maniobra es muy pequeño. Por lo tanto, la ideología tiene el margen de incidencia de la ideología en la política se estrecha. ¿Y en dónde está ubicada? Pues precisamente en el margen de maniobra de cómo se emplea ese déficit público, o no se emplea porque no debe de existir. Yo soy de la opinión de que no exista, desde luego, entre otras cosas porque a las pruebas me remito. Aquí se le deja la mano abierta a uno un poquito y al final te han cogido no el brazo, sino te han llegado al hombro, que fue lo que pasó precisamente con la gran estupidez que hizo el señor Rodríguez Zapatero derogando la ley en aquel entonces de estabilidad presupuestaria. Yo ante esa disyuntiva de se impone la economía o se impone el sentimiento, la creencia política o el partidismo incluso, yo creo que la situación obliga ahora mismo a que se imponga la economía. Quiere decir que todo criterio, incluso político, se basa exclusivamente en la economía, precisamente por la situación que se está dando ahora en Andalucía, en España y podríamos decir que en todo el mundo. Estamos viendo ejemplos en los que quizás hay medidas políticas que están teniendo calado por países que están creciendo de una manera extraordinaria. El propio Brasil. Brasil ha sido un país que teóricamente ha vivido de espaldas a Estados Unidos. Estados Unidos ya se está pensando muy seriamente el relanzamiento precisamente de esas relaciones. El otro día había una reunión en principio prevista entre Dilma Rousseff, la presidenta, y el propio Barack Obama, precisamente porque están viendo que es un país que crece de una forma extraordinaria en un continente o en un subcontinente como es esa América del Sur, que le puede interesar extraordinariamente a Estados Unidos. Entonces yo creo que todo se basa ahora mismo en un criterio puramente económico, economicista, incluso de una forma, bueno, por encima del propio criterio político. No, porque además a la situación a la que hemos llegado hay que ir a la práctica. Hay que parar, utilizando un símil de sanidad y de medicina, para la hemorragia económica que hemos tenido, que esa enorme deuda que se ha heredado durante años por la irresponsabilidad que decía anteriormente de no ajustar las cuentas y de no subir impuestos, quizá porque era políticamente incorrecta esa subida de impuestos, ¿no? Por tanto, ahora lo que impera, y yo creo que es a lo que está tendiendo Europa y España, y creo que tiene que hacerlo Andalucía, es a parar esa hemorragia de deuda que tenemos, y una vez que se pare esa hemorragia, entonces sí habrá que rediseñar y ver a qué sector productivo nos vamos a dedicar. Hemos estado dedicados a la construcción durante muchos años, pero el problema es que actualmente España no le veo yo bases para cambiar de modelo productivo. Y ese es, entre otras cuestiones, por lo que decía antes Fernando, de la inseguridad que los propios políticos manifiestan. Cuando un representante político, que un presidente de la comunidad, que va a ser previsiblemente, pues dice que no sabe cuál va a ser el horizonte, ni qué va a hacer, ni si va a tener más o menos deuda, pues eso lo que crea en definitiva es una inseguridad. ¿No está preparando esa confrontación teórica que va a haber entre el gobierno central supuestamente? Claro, pero está iniciado. Ya está iniciado. Él ya está preparándolo, claro, a lo mejor, pero no sé, digo yo. ¿qué daño hace eso? Pues que el inversor privado
no ponga dinero en Andalucía, no ponga dinero en España en muchas situaciones, porque en definitiva lo que ve es que esto es un corral de gallos que están peleándose por ocupar un sillón. Y eso es, el otro día mi hijo con 4 años me lo decía, tenía el Congreso de los Diputados y me decía que los diputados se dedicaban únicamente a pelearse. Y con 4 años, fijaros la vista que tuvo. Pues eso es lo que el inversor privado nos quiere en España, y por eso no hay inversión privada en España que cree al final empleo y que nos haga salir de esos 5 millones y pico de parados. No ese es el problema fundamental. Sí, pero si centramos el debate en el corto plazo, que yo creo que es donde hay que centrarlo ahora mismo, porque la situación de intervención de un país es cuestión de días, no es cuestión de años, es cuestión de días. Centrando el debate, tenemos que acudir directamente al elemento fundamental de política económica, que es los presupuestos. Los presupuestos, en el caso español, han sido un auténtico dislate desde el año 2007. Lo fueron también antes, pero a partir de 2007 fue una auténtica barbaridad. Pero si nos centramos en el caso andaluz, los presupuestos que se confeccionaron para el 2012, cuando no se sabían los presupuestos todavía del Estado, porque había habido unas elecciones, eran absolutamente irreales. Es decir, el cuadro macroeconómico sobre el que se diseñaron los presupuestos era que había un crecimiento cercano al 2%. ¿Eso qué significa? Eso significa la posibilidad a nivel presupuestaria, en este caso absolutamente irreal, de inflar la cifra de ingresos para, como consecuencia de ello, inflar la cifra de gastos, y que presupuestariamente el déficit, sea una cifra que en principio pudiera ser equiparable a la que legalmente se establece como tope. Vaya. Lo que ocurre es que cuando uno acude a la realidad, modifica el cuadro macroeconómico porque te ha venido impuesto por la realidad de los hechos externos, pero por la propia política económica del Estado. Y resulta que ese presupuesto no es que sea irreal, es que es absolutamente absurdo, es absolutamente insolidario con el resto del Estado. Por lo tanto... No lo es tanto a lo mejor, Fernando, si piensas después la derivada que ha tenido, que es lo que yo le apuntaba antes ya a Agustín, que es que precisamente se crearon esos presupuestos con una clara intención. Y ahora, a la vista de los resultados electorales, lo estamos viendo. Es el primer frente de batalla, porque ya se está diciendo que se va a revisar, no por lo que tú estás diciendo, que es la pura realidad, porque se habían planteado mal y eran ficticios, sino por los recortes de Madrid. Entonces ya tenemos ahí el primer frente de batalla. Sí. Los recortes de la Junta de Andalucía no los hacemos nosotros, sino que nos vienen impuestos de Madrid. Cuando ya el primer planteamiento en origen era absolutamente ficticio. Dejadme dar paso a alguna llamada que tenemos en nuestro contestador. Me llamo José, le llamo desde Almería. Quería comentarles que lo que es sensato para salir de cualquier apuro es, sobre todo, no gastar más de lo que tienes en el bolsillo. Porque si no te buscan para que pagues. No podemos gastar el dinero de los demás, pedirlo prestado y luego no devolvérselo. Entonces se cabrean los que te devuelven, los que no reciben el dinero que te han prestado. Y te dicen, pues ya no te presto más. Entonces te pones de hambre. Sentido común. Hombre, medida básica, ¿no? Medida básica, ¿no? Es que cualquiera en su empresa, en el contexto actual, sí. Yo hace poco aprobaba los presupuestos de la asociación que represento, ¿no? Y en un contexto de reducción de gastos, porque va a haber una reducción de ingresos. Es que es de cajón, es que lo que no es normal es que se hagan unos presupuestos, como decía Fernando, con una subida de la economía de un 2%, cuando no lo va a haber. Cuando menos se preveía que nos íbamos a quedar al 0 y pico % de crecimiento. Yo creo que va a ser al revés, que va a haber decrecimiento, ¿no? Por lo tanto, es una auténtica responsabilidad o una auténtica maldad desde el punto de vista de quizás unos presupuestos, no solo desde el punto de vista de confrontación, sino también con un rédito electoral para plantear las cuentas desde ese punto de vista, ¿no? En cualquier escenario que se produjeran después de las elecciones, ese presupuesto, tal y como se había planteado, era un caramelo envenenado. Digo desde la vertiente política, obviamente. No, está claro, pero además, mire, cuando se plantea la ley de estabilidad presupuestaria, y recordaremos que se hablaba de dos conceptos de déficit distintos, el déficit y el déficit estructural.
eso en la ley, aunque el déficit se lleva al 0%, se sigue manteniendo esa disyuntiva. El déficit está planteado en el periodo del ciclo económico. Lo que no se puede es admitir, y yo creo que en eso estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento de la nueva ley, es que desde una perspectiva estructural se admita el déficit. Es decir, se admitirá el déficit en el contexto del ciclo porque por la intervención de los estabilizadores automáticos. Por ejemplo, crece el desempleo, lógicamente crece el déficit del servicio público de empleo que tiene que financiar la prestación de desempleo, que es una de las cosas que está pasando ahora mismo, pero que en el contexto del ciclo al final tiene que ser cero, y que el déficit estructural, que es el que se financia con el presupuesto, con los gastos corrientes, ese es el que no puede dar nunca una cifra de déficit, porque eso es lo comido por lo servido. Y eso no arregla en el medio y en el largo plazo, en el contexto del ciclo, absolutamente nada. Por lo tanto, la ley de estabilidad presupuestaria, que debería de ser Andalucía el primer interesado en aplicarla de forma radical, está bien planteada. Porque es bueno en la actualidad y es bueno para el futuro, porque vamos a dejar este país endeudado para el próximo siglo. La llamada, perdón Agustín, la llamada iba muy en la línea de la reflexión que hacías tú hace tan solo unos minutos, que decías que si habíamos vivido una especie de nebulosa, que si habíamos vivido instalado... Sí. O sea, la gente está preocupada por la economía, pero ya no exacto, ¿qué ocurría? Doméstica, sino la macroeconomía, porque nos hemos dado cuenta que nos afecta, ¿sabes? Cuando España debe dinero, te suben los impuestos. En esa época de bonanza que hemos tenido hasta hace 6-7 años, antes de que empezara esta crisis que lamentablemente va todavía para largo, es verdad que no atendíamos a estas grandes cifras, a esa macroeconomía, pues podemos decir que nos daba exactamente igual, porque nuestro modo de vida, nuestro estatus para la mayoría de las personas nos permitía, pues, bueno, incluso hasta invertir en algún tipo de bien, podía ser inmobiliario o de otro tipo. ¿Qué ocurre? Que esto ha cambiado dramáticamente y ahora no tenemos más remedio que atenernos a las políticas que nos marcan desde fuera de nuestras fronteras. Te quiero decir con esto que si hubiésemos tenido un gobierno, lo digo por el pasado gobierno del Partido Socialista, que en lugar de estar instalado en políticas que tienen que ver con la cooperación internacional o con la alianza de civilizaciones, se hubiese instalado, como ha hecho también este gobierno de Mariano Rajoy desde el principio, en la realidad, en la sinceridad y en hablar claro de la situación, sobre todo económica, que estamos viviendo, yo creo que si se hubiese fomentado el ahorro para cuando llegase, que sabían que tenía que llegar este momento, no haberlo pasado como lo estamos pasando en la actualidad. Claro, porque esta forma de gobernar del gobierno de Mariano Rajoy no es divertida, ¿eh? Es real. Te está diciendo cómo está la situación, y la situación está mal, no, muy mal. Sí, pero si se hace un análisis de los cuadros macroeconómicos de los últimos años, se llega a la conclusión de que en este país hemos estado viviendo un 40% por encima de nuestras posibilidades, un 40%. Significa que, y eso está relacionado con los índices de competitividad, eso significa que teniendo en cuenta la moneda única que era el euro, los españoles hemos estado utilizando una moneda que no representaba el equivalente a los precios dentro de nuestro país. ¿Por qué? Pues como no hay frontera, pues nosotros con el euro compramos un Audi, compramos un Mercedes a los precios de allí, pero con el dinero de aquí que no representa, digamos, el nivel de vida real. El nivel de vida que se tenía aquí. Entonces, los debates que hay entre los premios Nobel que han estudiado el caso español es que si hubiésemos soberanía en el control del cambio de la divisa, de la moneda, España hubiese tenido una devaluación cercana al 50%. Significa que cuando se habla de la reducción de todos los precios, incluidos los salarios en España, debería ser cercano al 40% para adecuar nuestra economía a la parrilla de la divisa, de la moneda, para adecuarla a nuestra realidad. Entonces hemos tenido una ilusión de un 40% sobre nuestra realidad. Pensábamos que éramos alemanes. Pensábamos que éramos ricos y seguíamos siendo pobres. Esa es la realidad. Pero el ajuste económico se ha hecho, ¿no? El ajuste económico se puede decir que son 5.300.000 parados, en cierto modo. Entre otras cosas. Claro. ¿Y la culpa es nuestra? ¿La culpa ha sido nuestra? ¿La culpa ha sido del ciudadano español, del ciudadano andaluz?
Bueno, la culpa, porque la culpa hay mucha gente, sí, hay un cierto un argumento por ahí que dice, claro, porque hemos vivido y tal. No, o sea, mis amigos no tenían Ferrari, ni tenían Porsche, ni tenían nada. Como mucho, pues mi mujer ha cambiado de coche, vale, pero vamos, que ha cambiado de un Seat a un Renault, te quiero decir que tampoco ha hecho ni una burrada. ¿Quién ha vivido por encima de sus posibilidades y se ha notado? ¿Ha sido la culpa, es del papá Estado que nos lo ha permitido, que no nos ha hablado claro? No, lo que pasa ¿Han sido los bancos que han visto negocio y se han frotado las manos? ¿Quién ha sido el culpable? Aquí, cuando dice la economía aquí en España ha funcionado. Claro, ha funcionado desde la óptica del mercado interior, que se sustentaba en base a la construcción y que se construía aquí. De hecho, había una inflación de costes, por ejemplo, con los salarios de todo el gremio de la construcción. Un ferralla en el año 2007, un peón, podía ganar 5.000 euros brutos, y eso lo digo con conocimiento de causa. Significa que y la llegada de extranjeros era lo que equilibraba un poco el propio mercado de trabajo a nivel de precios, a nivel de coste. ¿Pero el peón tenía culpa, como me está preguntando Ángel? El nivel no tenía culpa. Bueno, absolutamente de nada. A eso me refiero. El problema era unas políticas económicas inadecuadas que nos han llevado a esa situación. Los que legislan son los que... Claro, ¿cuántas compañías, Agustín? Eso es ahora mismo impensable. ¿Cuántas compañías dieron el salto fuera de nuestras fronteras? Y hablo sobre todo de ese sector, como es el sector de la construcción. Qué grandes fortunas se han cocinado en torno al sector del ladrillo. Y aquí en Andalucía tenemos claros ejemplos también de grandes empresas que han traspasado nuestras fronteras y han consolidado unos grupos tremendos, que han hecho alianzas con grupos extraordinariamente poderosos en Alemania, en Reino Unido, hasta en Estados Unidos, en los propios Emiratos Árabes. Eso hoy día es impensable, pero sin embargo en esos años de bonanza había personas, había empresarios que sí se lo podían permitir. No, es que a un chaval que le daban 4 o 5 mil euros al mes frente a estudiar y ver si después iba a ganar 2.000, pues evidentemente tiraba a esos 4 o 5.000 euros a corto plazo, ¿no? Evidentemente, desde mi punto de vista igual, es la culpa totalmente de quien nos ha gobernado. Y buena culpa de ello el Banco de España, que ha permitido a las entidades financieras hacer los auténticos disparates que se han cometido en cuanto a la concesión de crédito. Si hubiera habido un verdadero control del crédito, de las finanzas de los bancos y demás, sin duda alguna no estaríamos en la situación a la que hemos llegado, porque estamos viendo una auténtica dejación, y todavía a día de hoy se produce una auténtica dejación del Banco de España a la hora de controlar a las entidades financieras que han hecho un auténtico desmadre en nuestro país. Lo que pasa, Miguel Ángel, que en esos tiempos de bonanza, ¿quién hace la reflexión? Claro. Nadie. Sí, pero alguien tiene la obligación de hacerla. Claro, ¿no? Nadie, me refiero a nosotros, al ciudadano, pero tenemos a alguien que nos vigila. Está por encima. Y que está por encima de nosotros, como son los gobiernos respectivos, que sí nos tienen que llevar por ese sentido. Es que vuelvo a lo que decía mi hijo, no están para pelearse, está para que trabajen para el país. Y ellos tienen datos que les da el poder visualizar la situación del país. Sí, pero las cifras. Hay un dato determinante. Desde que se implanta la moneda única, la subida salarial media española ha sido del 22,5%, la subida salarial media alemana ha sido del 4%. Eso está directamente relacionado con la productividad del factor trabajo y como consecuencia de ello con la competitividad de las empresas. Eso es el problema que antes yo decía de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ni más ni menos, porque como la economía se sustentaba en mercados internos, no dependíamos del exterior, dependíamos para endeudarnos a través de la balanza de cuenta corriente, que ha sido absolutamente deficitaria, precisamente porque teníamos unas posibilidades de compra, dadas la paridad de la moneda, que a nosotros, a los ciudadanos, nos beneficiaba. Claro. Pero claro, eso lo ha hecho al final terminar arruinando. Hemos vivido fuera de la realidad. Vamos a escuchar más llamadas, pero vamos a hacer la última pausa del programa. Este programa que hoy viernes estamos un poco pues hablando, estamos reflexionando, estamos intentando, pues no sé, buscar culpables. No lo sé, la verdad es que a veces no nos queda más que eso, que reflexionar en voz baja y decir, ¿qué hemos hecho? Nos vamos y volvemos enseguida, no os mováis, gracias.